Buenas tardes, soy la doctora Pamela Muñoz, neuróloga pediatra de la Clínica Ricardo Palma y estamos aquí en el vivo de los dolores de cabeza en niños. Vamos a conversar sobre todas las causas de cefalea en niños. Espero que, y estoy atenta a sus preguntas después de esta breve exposición, este breve abordaje del tema que vamos a tener. Soy la doctora Muñoz, neuróloga pediatra. El dolor de cabeza en niños es relativamente frecuente. Algo común que suelo oír es que los niños son muy pequeños para tener dolor de cabeza y en realidad no. Los niños de cualquier edad pueden tener dolor de cabeza dependiendo de la causa, ¿no? Y es en realidad el dolor de cabeza un síntoma muy frecuente de consulta en los pediatras, ¿no? A mi niño le duele la cabeza, usualmente es por un cuadro intercurrente, pero también los neurólogos pediatras vemos dolores de cabeza con relativa frecuencia. Más o menos 5 a 8 de cada 10 niños puede referir en algún momento de su vida a tener dolor de cabeza. Y de estos 1 o 2 podría tener el diagnóstico de migraña independientemente de la edad. ¿Los padres están preocupados del dolor de cabeza? Sí, definitivamente están preocupados del dolor de cabeza porque lo asocian a una enfermedad severa, a un tumor, a una malformación cerebral, a una malformación venosa, a un neurisma, etcétera, ¿no? Mientras los niños van teniendo más edad, pueden definir mejor su dolor. Donde los niños menores de 3 años podrían referir hasta uno de cada 10 podría referir algo de dolor de cabeza o cogerse la cabeza o cambiar su patrón de comportamiento, pero al ser síntomas vagos usualmente no pueden referir directamente que tienen dolor de cabeza. Mientras ya estamos avanzando a edad, los preescolares, los niños de 3 a 5 años ya pueden referir, más o menos 2 de cada 10 ya pueden decir, me está doliendo la cabeza y con relativa frecuencia dependiendo de cómo se presente. Y podría inclusive hasta hablar de me mareo o no veo o algo por el estilo, ¿no? Ya un niño en edad escolar, ya más o menos más de la mitad de los niños en edad escolar puede referir bien y puede definir la localización, dónde le duele, si le duele la frente, si le duele hacia atrás, cómo le duele, si hay algún síntoma asociado. Y ya un escolar y un adolescente pueden referirlo muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les diríamos? Que muchas veces como papás, si tenemos un niño en edad escolar, es decir, mayor de 6 años, lo dejemos conversar, ¿no? O le preguntemos bien lo que siente, porque un niño mayor de 6 años puede definir bien su dolor, cómo le duele, dónde le duele, qué otros síntomas tienen, ¿no? Un dolor es nada más algo muy vago. En niños pequeños sí, ¿qué es lo que hacemos los neurólogos pediatras y los pediatras? Nos basamos en la información que nos dan los padres, ¿no? Le preguntamos cómo lo ven, si lo ven jugando, si altera su sueño, cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera, como vamos a ver a continuación. Afortunadamente, la mayor cantidad de dolor de cabeza, a pesar de que el miedo de los padres sea que puede tener un tumor o una malformación cerebral, realmente no está asociado a una lesión dentro del cráneo, es decir, una lesión del cerebro. La mayor parte de los dolores de cabeza en realidad está por fuera del cráneo y usualmente son por infecciones virales o intercurrentes, ¿no? Se dice que más o menos 1 de cada 10 niños podría faltar alguna vez por dolor de cabeza en su vida, ¿no? Para entender sobre dolores de cabeza, ¿no? Podríamos hablar que el cerebro realmente no es el que duele, ¿no? El cerebro no duele. Lo que duele son las estructuras que están alrededor del cerebro, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, me duele el cerebro, pero en realidad el cerebro no duele. Lo que duele son las estructuras alrededor del cerebro. ¿Y qué estructuras hay alrededor del cerebro? Las membranas que recubren el cerebro, que son la pía madre, el aracnoides, la dura madre, los vasos sanguíneos que tienen inervaciones nerviosas o nervios, ¿no? También las inervaciones de los huesos, ¿no? El músculo, la grasa, la piel alrededor del cráneo. Es decir, no necesariamente cuando hay un dolor de cabeza estamos hablando de algo dentro del cráneo, sino podría ser una contractura muscular, podría ser una lesión por un traumatismo de cabeza que haya generado un hematoma o un chinchón y eso producirle dolor de cabeza, ¿no? O en el mismo cráneo tener una infección sinusal de senos paranasales y dolerle la cabeza, ¿no? Recordemos que la cabeza, estábamos hablando de
todo lo que conlleva, que podría ser sinusitis o podría ser una lesión dentaria, una muela picada, un diente con caries y una carie que llegara hacia un nervio, podría producir un dolor de cabeza referido, ¿no? ¿Qué decir adicionalmente de los dolores de cabeza? Que hablar de tengo cefalea no es un diagnóstico, ¿no? La cefalea es un síntoma más que un diagnóstico, ¿no? No hay diagnóstico de cefalea, la cefalea está dentro de un síntoma, como por ejemplo la cefalea de la persona que tiene migraña, la cefalea de la persona que le dio una infección, que puede ser una infección respiratoria, una infección sinusal, una infección dentaria o cualquier tipo de causa, entonces es una cefalea secundaria a un tipo de diagnóstico adicional, una infección, ¿no? 4 de cada 10 dolores de cabeza son por infecciones en ese momento, por infecciones principalmente respiratorias, donde las principales infecciones son del tracto respiratorio superior, tipo nasal, tipo faringio, y también no es infrecuente el tener sinusitis, ¿no? No pensemos en la sinusitis frontal, porque la sinusitis frontal, los senos frontales se forman muy posteriormente en la época escolar, pero los niños pueden tener etmoiditis, ¿no? Quiere decir en la parte posterior nasal, ¿no? O podrían tener también un dolor sinusal en maxilar, ¿no? Otros tipos de dolor de cabeza son los dolores de cabeza de tipo migrañoso y también los niños que tienen cefaleas postraumáticas. Quiere decir que se cayeron o se tropezaron y tienen un dolor de cabeza relacionado al traumatismo. Y ahí habría que desmitificar algo, ¿no? Cuando hablamos de cefalea postraumática es me caí, mi niño se cayó, y condicionalmente, al haberse caído, desde ese momento, hasta un tiempo tan corto que puede ser en días, y si es un traumatismo moderado o severo, podría ser hasta un mes, podría persistir con dolor de cabeza. Pero ahí viene el mito. Venimos el control por los pediatras o por control por el neurólogo pediatra después de 1 año, 2 años, 3 años y referimos de que le duele la cabeza porque tuvieron un traumatismo 3 años antes. Eso en realidad es un mito. El dolor de cabeza no es referido a un traumatismo años atrás. O sea, hablamos de cefalea traumática, el niño que se cayó por cualquier motivo, se golpeó y presenta posteriormente al golpe durante días o máximo un mes dolor de cabeza. Existe una sociedad internacional de dolor de cabeza, ¿no?, que define los dolores de cabeza en 2 grandes grupos primarias, y esos son los dolores de cabeza que vemos los neurólogos, donde están los dolores de cabeza como la migraña, los dolores de cabeza tensionales y un dolor de cabeza que es rarísimo en pediatría, que son la cefalea en clúster o la cefalea en racimos. Y las cefaleas secundarias, ¿secundarias a qué? Secundarias a, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, a infecciones, ya sea una sinusitis, una faringitis o inclusive infección por COVID, no es poco probable que tengamos un niño con infección activa de COVID y que tenga dolor de cabeza como un síntoma secundario o cualquier tipo de proceso infeccioso viral o bacteriano. Un tóxico puede producir dolor de cabeza definitivamente, principalmente tóxicos que se inhalan, ¿no? Tóxicos inhalantes podrían producir dolor de cabeza posterior a la exposición al tóxico, ¿no? Un dolor de cabeza también producido por una malformación vascular se puede dar, y otros tipos de dolores de cabeza también existentes, se definen secundarias. Y según el tiempo de presentación de las cefaleas, habrían 4 tipos de dolores. Los dolores de cabeza agudos, es decir, en menos de 7 días viene el dolor y puede volverse muy intenso. Los dolores de cabeza que pueden aparecer en horas o días, pero después de un tiempo vuelven a aparecer. Y después de un tiempo de no estar con síntomas vuelven a aparecer. Ahí tendríamos los agudos recurrentes. Luego tenemos las crónicas no progresivas, es decir, el dolor de cabeza me acompaña, ha aparecido hace un tiempo, a veces pudo aumentar un poco, pero permanece ahí, no interrumpe mis actividades diarias. Y luego viene el último dolor de cabeza, que ese sí es el que nos preocupa a los pediatras, a los neurólogos pediatras, porque cada vez es más frecuente, cada vez es más intenso, cada vez se agregan nuevos síntomas y definitivamente interrumpe actividades, interrumpe la vida diaria. Ese dolor de cabeza es el crónico, es decir, tiene más de un par de meses, de manera progresiva se agregan cada vez más síntomas. Diríamos que los dolores de cabeza agudos principalmente se deben a infecciones, ¿no? Infecciones o algo que te ocurrió aguda. Tuviste una convulsión por fiebre y nuestro niño después de la convulsión febril está con dolor de cabeza posterior. Agudo, viene la convulsión y es algo secundario a la convulsión.
tiene un proceso respiratorio viral y tiene dolor de cabeza secundario al proceso respiratorio viral, ¿no? O tuvo la exposición a un tóxico y después de la exposición al tóxico le duele por corto tiempo la cabeza. En los agudos recurrentes, es decir, viene, se presenta, después de un tiempo sin síntomas, viene, se presenta, un tiempo sin síntomas, tenemos a la cabeza la migraña. Es decir, si tenemos un niño que cada cierto tiempo se está quejando de dolor de cabeza, se asocia a algunos otros síntomas, pero hay tiempo asintomático, nuestro niño podría tener migraña, especialmente si hay un antecedente familiar. Las crónicas no progresivas, ese dolor que está ahí, o que puede a veces aparecer o disminuir, pero no interrumpe la actividad diaria, viene, dura poquito y luego se va, ahí entran a la cabeza los dolores de cabeza por tensión, o los dolores de cabeza por problemas emocionales o trastornos conductuales o por estrés, ¿no? Y los dolores de cabeza progresivos, aquellos que nos deben preocupar como pediatras, neurólogos pediatras y preocupar a los padres, son los dolores de cabeza crónicos progresivos, donde tienen más de 1 o 2 meses y cada vez se van agregando nuevos y nuevos síntomas. Y ahí tendríamos a los tumores, a una lesión ocupante de espacio sí dentro del cráneo. Y esos tipos de dolor de cabeza sí son los que nos deben preocupar, sí son los que ameritan una evaluación urgente pronta y son los que sí ameritan imagen. ¿Qué es lo que deberíamos preguntar como padres y como profesionales a alguien, padre o al niño, adolescente, que viene por dolor de cabeza, ¿no? Si el dolor, en realidad, ¿cuánto tiempo tiene, ¿no? Y si incapacita o no, ¿no? Y si afecta o no las actividades de la vida diaria. Si realmente eso no ocurre, es poco probable que sea realmente una preocupación y que sea un tipo de dolor de características neurológicas. Lo más probable que podría ser de otro tipo, como tensional, catalogado como crónico no progresivo o por otra cosa, ¿no? Habría que preguntar cuál es el mayor tiempo que el niño ha presentado, que ha estado libre de dolor, especialmente los niños que tienen alta frecuencia, ¿no? Para ver si este dolor lo presentan 1 o 2 veces por semana, lo presentan 1 vez cada 3 meses. Si lo presentan 1 vez cada 3 meses, en realidad no es un dolor de preocupación, pero ese dolor que cada vez es más frecuente, ese dolor que tiene relativa frecuencia, sí ameritaría algún otro estudio de investigación adicional. Habría que preguntar cuántos tipos diferentes de dolor, y ahí habría que clasificar que hay 3 tipos de dolor que se podrían definir. El dolor de cabeza tipo latido, o que sienten que el corazón se les subió a la cabeza y lo sienten latir, y el dolor de cabeza tipo latido nos orienta hacia un dolor del tipo de migraña. O si es un dolor opresivo, ese dolor que te oprime, ese dolor que te aprieta, nos orienta hacia un dolor de cabeza tipo tensional. Y en algunos casos también del tipo de migraña. Y ese dolor de cabeza tipo de hincada, ¡ay! Me hincó y luego se fue. ¡Ay! Me hincó y luego se fue. Ese dolor en realidad, que es tipo hincada, es un dolor más muscular, ¿no? Que podría ser por un tiro muscular o por una tensión o por el estrés, ¿no? Cuando nos ponemos tensa a veces nos contraemos o inclusive hasta cerramos los dientes, podemos contraer músculos temporales y referir, ¡ay! Un dolorcito por aquí, un dolorcito por aquí. Esos dolores usualmente son de poca preocupación y son principalmente por músculos extracraneanos y relacionados a estrés. ¿Cómo ha ido con el tratamiento? ¿Tuvo que necesitar algún medicamento? ¿Tuvo que necesitar algún analgésico o paró solo, ¿no? ¿Qué cosa está asociado al dolor de cabeza? Hay molestias auditivas, hay molestias para escuchar ruidos, hay molestias a luz intensa, hay molestia a algún sonido, hay sensación de vértigo, hay náusea. ¿Cómo empieza el dolor? ¿Cómo termina? ¿Dura minutos? ¿Dura horas? Etcétera, ¿no? ¿A qué horario te duele? Usualmente duele más de noche, duele más de día. Son cosas esas importantes. ¿Por qué? Porque usualmente los dolores de cabeza no suelen ser tan nocturnos. Es más, el sueño suele calmar mucho el dolor. Preocupémonos por un dolor de cabeza que suele despertar al niño o que es al despertar, ¿no? Preguntar si es que hay algún otro síntoma asociado o alguna otra condición médica que deberíamos preguntar, ¿no? Si el niño siente algo alrededor del dolor de cabeza, ve luces, ve colores o algo por el estilo, ¿no? Y si hay algún agravante, por ejemplo, se ha agravado por la exposición a cafeína o se ha agravado o a bebidas gaseosas que son altas en cafeína. Se ha agravado por
porque consumió muchos productos con colorantes o preservantes. Entonces ahí podríamos decir que en realidad es un dolor de cabeza relacionado a la exposición. ¿Y qué tipo de dolor de cabeza está relacionado a estos colorantes o preservantes? Las migrañas. Las migrañas con exposición a colorantes o preservantes, predominantemente la tartrazina, que está en muchos colorantes, que está en muchas bebidas gasificadas, principalmente las bebidas gasificadas de color amarillo o los jugos artificiales, tienen mucha tartrazina, incluyendo las galletas que tienen este color amarillo que tiene demasiada tartrazina, podría ser un gatillante de dolores de cabeza en las personas con migraña. Por lo tanto, si tenemos un familiar o un niño que tiene migraña, cuando vamos al supermercado tenemos que leer, pues de preferencia consumir productos orgánicos y no consumir productos que tienen alta cantidad de colorantes y preservantes. ¿Qué nos debería orientar? O sea, ¿qué tipo de características nos orientan o no de que hay algo que preocuparse o no preocuparse? Un dolor de cabeza en realidad que es de intensidad leve, que no interrumpe actividades de la vida diaria, que puede estar así continuo o no. Es decir, continuo no quiere decir grave, sino cuánto limita tu actividad en la vida diaria, ¿no? Un dolor de cabeza que no tiene un síntoma asociado, que es de intensidad leve, que no te limita, que no te despierta, etcétera, ese dolor de cabeza en realidad no es serio. Y lo más probable es que sea un dolor de cabeza tensional o limitado a la conducta. Aquel dolor de cabeza que tiene ataques y remisiones, es decir, que tiene algunos síntomas, puede molestarte la luz, el ruido, darte sensación nauseosa, luego de ahí pasan horas o días, desaparece y vuelve a aparecer con las mismas características, ese dolor de cabeza tiene características de migraña, ¿no? Ese dolor de cabeza que tiene aparición reciente y se va cronificando y se van agregando nuevos síntomas y va agregándose problemas visuales, auditivos, cada vez es más intenso, cada vez más frecuente, cada vez limita mal, definitivamente ese dolor de cabeza sí es de preocupación. Ese dolor de cabeza nos está orientando que realmente hay algo dentro del cráneo y sí constituye una real urgencia. El dolor de cabeza que es breve e intenso, dura segundos, y pasa, y el niño aparenta estar sano, no hay ninguna otra deficiencia en él, ese tiene un origen extracraneano, ese es un origen principalmente muscular, ¿no? Entonces no hay que preocuparse de ese dolor de cabeza de segundos de duración. A veces por el hecho de tener muchas veces al día ese dolor de segundos de duración nos preocupamos, pero ahí lo más probable es que sea una contractura muscular lo que está causando este dolor de leve duración, ¿no? Y si hay un dolor localizado principalmente en los senos paranasales, como los senos maxilares o ronquido nocturno, etcétera, asociémoslo a patología otorrinolaringológica como sinusitis o un ronquido nocturno por un crecimiento de adenoides que no deja de descansar bien y por eso hay cefalea. ¿Qué tipos de dolores de cabeza necesitarían una evaluación inmediata de urgencia? Los dolores de cabeza que se presentan por primera vez de la vida y se vuelven intensos. Es decir, este niño, esta niña nunca ha tenido dolor de cabeza y de manera súbita presenta un dolor de cabeza intenso, que es la primera vez que la tiene y es sumamente intenso e inclusive invalidante. Ese nos debe orientar que algo está pasando en ese momento y sí deberíamos acudir a urgencia a una evaluación, ¿no? El peor dolor de cabeza de mi vida. Ese dolor de cabeza también necesita una evaluación de urgencia. ¿Por qué? Porque cambió el patrón del dolor de cabeza, ¿no? Si cambia el patrón del dolor de cabeza y se vuelve intenso, etcétera, o más frecuente, también necesita una evaluación de urgencia. Ese dolor que es persistentemente localizado y el niño no tiene una buena apariencia, necesita una evaluación de urgencia. El dolor que incapacita, el dolor que limita la actividad diaria, ese dolor necesita una evaluación pronta, ¿no? Porque usualmente para el niño es muy importante el jugar, es muy importante el compartir, el tener experiencias sociales. Entonces aquel niño que limita su actividad de la vida diaria y se ve limitado, falta el colegio o de pronto deja de asistir a clases o de pronto va con frecuencia a enfermería, ese dolor debe ser prontamente evaluado porque no tiene ahí el estado de definición de salud, ¿no? Que aquel que tiene una calidad de vida está interrumpiendo su actividad de vida. Es decir, no necesariamente estamos hablando de que el niño tiene una lesión dentro del cráneo, pero podría tener otro diagnóstico como el de migraña que lo está incapacitando y necesita una evaluación pronta, ¿no? Ese dolor asociado a otros síntomas, ¿no? Asociado, por ejemplo, a un déficit motor, asociado a problemas visuales, asociado a sensación vertiginosa, sí necesita una evaluación inmediata, ¿no? Ese dolor de cabeza
que empeora cuando es una maniobra de pujo, una maniobra de fuerza. Cuando uno hace una relación de pujo, fuerza, soplar, soplido, lo que está haciendo es aumentar la presión. Probemos en casa ahora, hacer esa sensación de pujo, sentimos que estamos aumentando la presión. Y quiera o no, aumenta la presión dentro del cráneo al aumentar la presión interna de cada uno, ¿no? Entonces, si un evento de pujo o presión genera dolor de cabeza, estaríamos hablando de un aumento de presión dentro del cráneo. Y ahí eso necesita una evaluación de urgencia, ¿no? Aquel dolor de cabeza que se asocia a cada vez pérdida de movilidad de una extremidad o a pérdida de las habilidades previamente adquiridas. Definitivamente, allí estaríamos ante un dolor de cabeza que está presentando síntomas neurológicos y necesita una inmediata evaluación, ¿no? Aquel dolor de cabeza que el niño tiene dolor de cabeza y vomita, y es más, hasta el vómito calma un poco el dolor. Estaríamos hablando de que hay tal presión en el cráneo que el niño necesita vomitar para calmar el dolor. Y ahí la posibilidad de una lesión intracraneal es realmente alta y necesitaría una evaluación de urgencia, ¿no? Y si la frecuencia es cada vez más pronta y si en realidad la frecuencia es cada vez más progresiva, estaríamos hablando de un dolor de cabeza que podría deberse a una lesión intracraneana y necesita una evaluación, ¿no? Aquel dolor de cabeza que le has dado un analgésico o inclusive has combinado analgésico y a pesar de eso no calma, sí necesita una evaluación de urgencia, ¿no? ¿Dolor de cabeza es igual a pídeme tomografía? La respuesta es no, ¿no? No necesariamente el miedo, el dolor de cabeza va a ser necesario que un niño reciba irradiación. Recordemos que los exámenes, las imágenes, como principalmente una tomografía, ¿no? Le duele la cabeza con una tomografía para que esté tranquilo, pero que no tiene nada. La radiación de una tomografía podría implicar, si es sin contraste, más de 230 radiografías, y si es con contraste, lo duplicamos. Entonces estamos hablando de 460 radiografías, que es el niño al que sería expuesto. Por lo tanto, ¿a quién exponer a una tomografía de urgencia o de pronta evaluación? Aquel niño que tiene un dolor de cabeza que cada vez es más frecuente, que cada vez es más cercana, que se agregan síntomas neurológicos como aumento de sensación del pujo, interrupción de la actividad de la vida diaria, es decir, aquellos síntomas que son limitantes sí ameritan porque la posibilidad de encontrar algo es alta, de más o menos encontrar de cada 100 unos 5 a 10 de cada 100, es decir, 1 de cada 10 sí podría tener algún hallazgo que valga la pena el hacer este examen. Pero aquel niño que tiene un dolor de breves segundos, luce bien, el dolor se presenta cada 3 meses, no hay ningún signo neurológico, en realidad la posibilidad de tener un hallazgo en tomografía sería 1 de cada 100.000 niños. O sea, vale la pena en realidad causar irradiación por algo que en realidad no es frecuente, que no produce otros síntomas asociados, realmente no. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es que los niños que tienen dolor de cabeza habría que ver la frecuencia, la limitación, los síntomas asociados que deberían ser evaluados por su pediatra, o si el pediatra lo cree conveniente, lo derivaría con un neurólogo pediatra para ver si necesita o no una imagen. Dolor de cabeza no es igual a imagen cerebral, sino a un abordaje diagnóstico para ver ante qué estamos. La migraña, hablemos de migraña. ¿La migraña es frecuente en pediatría? Sí. Algo que también escucho es, pero es muy pequeño para tener migraña, y la respuesta es no. Los niños pequeños pueden tener migraña, es decir, desde los 3 años un niño puede ser diagnosticado de migraña, ¿no? Niños prepúberes, la relación no es que es más frecuente en niñas, no. Los niños prepúberes, antes de iniciar la pubertad, antes de iniciar los cambios hormonales fisiológicos, tanto de niños en niñas, la relación es igual, ¿no? La forma común de migraña, tipo latido, que te molesta el ruido de la luz y es un dolor recurrente, es la más frecuente, es hereditaria, por lo tanto en las migrañas hay que preguntar a los padres si tienen el diagnóstico de migraña. Y muchas veces algo que ocurre es que normalizamos el dolor, ¿no? No, yo no tengo migraña, pero tengo un dolor de cabeza. Y lo tienen años. ¿Desde cuándo? Desde que tenía 10. Entonces, en realidad, habría que decir, bienvenido, señor, a este dolor de cabeza crónico recurrente. Y en crónico recurrente tenemos a la cabeza de migraña. Entonces, lo más probable es que estos niños con migraña tengan unos padres con migraña. Y la migraña es de herencia autosómica dominante. Eso quiere decir que por lo menos alguno de sus niños, si tienen más de un niño, podría heredar la condición de migraña, ¿no? Acá en esta imagen podemos ver en realidad que en prepúberes la incidencia de migraña es igual en niños que en niñas, pero ya cuando empieza la pubertad es más frecuente en niñas que en niños, ¿no? Entonces, por lo tanto, niña
que tiene dolor de cabeza después de la pubertad, sí, pues van a presentar más con frecuencia el diagnóstico de migraña las niñas que en niños, pero los niños, los adolescentes niños también pueden tener el diagnóstico de migraña, la respuesta es sí, ¿no? En niños pequeños puede definitivamente ser igual la frecuencia, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas de migraña, ¿no? ¿Qué hace que mi niño pueda tener el diagnóstico de migraña? ¿Qué síntomas tiene? Usualmente en adolescentes el dolor de cabeza es en hemicrania tipo pulsátil. En niños pequeños el dolor es frontal. Me duele la frente y puede referir que me aprieta, por eso en niños pequeños el dolor opresivo puede ser indicativo de migraña, pero también pueden referirlo como me late. El dolor latido tiene un valor predictivo de migraña alto. Es decir, si tenemos un niño que refiere que el corazón se le subió y le late, es altamente probable que estemos ante una migraña, ¿no? El dolor es pulsátil, como dijimos, pero también puede ser referido a frontal tipo opresivo. La severidad es moderado o severo, va de menos a más, es decir, en minutos se hace muy fuerte, ¿no? Y pueden ir acompañados de sensación de náusea o vómitos y molestias en la luz o el ruido o problemas visuales como manchitas o mosquitas o lucecitas de colores o manchas brillantes como estrellitas, ¿no? Entonces, si tenemos un dolor de cabeza recurrente con mitigaciones en el tiempo asociado a sensación nauseosa, que quieren estar con todo callado, todo apagado y tiene una característica frontal tipo opresivo o pulsátil, estamos ante una migraña pediátrica, ¿no? La fotofobia suele ser común y eso habría que preguntarle al niño y a los padres que están alrededor o los cuidadores que están alrededor para ver si el niño prefiere quedarse callado y le molesta la luz y el ruido y pide que por favor le apaguen todo, ¿no? El diagnóstico de migraña es mediante síntomas. Muchas veces otras cosas que oigo es, le tomaron una imagen y le dijeron que ahí tenía migraña. No, las características de diagnóstico son los síntomas que presenta el niño y la recurrencia en el tiempo. El diagnóstico es mediante síntomas y antecedente familiar también ayuda. La tomografía y la resonancia es controversial, como dijimos, ¿no? Se pediría en aquellos síntomas que podrían indicarnos hacia que fuera una migraña, pero hay alguna característica, o se ha vuelto muy frecuente, o es incapacitante, o hay alguna alteración, entonces diríamos, bueno, en realidad este dolor de cabeza cambió la frecuencia, cambió la intensidad, cambió el número, y entonces, o limita la vida del enfermo, por lo tanto tenemos que buscar un diagnóstico adicional, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del niño con dolor de cabeza con migraña, ¿no? Reducir la frecuencia de cefaleas, ¿no? Mejorar la calidad de vida, reducir el uso de medicación para los dolores de cabeza, ¿no? Educar a la familia sobre el dolor de la enfermedad, sobre el manejo del dolor de cabeza. Un niño que tiene el diagnóstico de migraña, algo que usualmente suele ocurrir y los padres suelen temer, no le di nada para el dolor porque esperé que pasó solo. Ningún dolor, tenga la causa que tenga una causa vascular, tengo una causa tumoral, tengo una causa migrañosa, tengo una causa tensional, el hecho de haberle dado un analgésico en casa hace que el diagnóstico se pierda, ¿no? Al contrario, el niño se siente mal, lo hace sentir mal consigo mismo y en realidad hacemos que el dolor se cronifique. En neurología, el dolor de cabeza tiene características de cronicidad. Entonces, y tiene características, pensemos en una bola de nieve que cae por una montaña, cada vez se hace más grande. Entonces, si uno tiene un dolor de cabeza, lo mejor es en los primeros 10 o 15 minutos darle un medicamento para el dolor, el que se tenga a la mano. Si es alérgico a los AINES, bueno, le dará un paracetamol. Si tienen a la mano algún otro tipo de analgésico, tipo antiinflamatorio no esteroideo, hay que darlo. Así, la prioridad es calmar el dolor, ¿no? Hay que también reducir la ansiedad asociada al dolor de cabeza, ¿no? Es importante establecer que no necesariamente el dolor de cabeza indica alguna patología a largo plazo, ¿no? Las recomendaciones de las personas que tienen migraña es evitar factores desencadenantes. Si se ha agravado por la exposición a algún tipo de colorante o algún tipo de factor tensional o por haber dormido mal o por de pronto tener algún tipo de estrés o por el abuso de pantallas o por el abuso lo ha relacionado y es algo recurrente que justo cuando tiene exposición a esto tiene dolor de cabeza o sensación de haber estado un poco hidratado, con mucha exposición a la luz, etcétera, tratar de evitar ese desencadenante, ¿no? Muchas veces se hablan de las dietas para las personas que tienen migraña, ¿no? Que dejen de comer casi todo, es una lista así gigante, pero en realidad no necesariamente. Lo que habría que decirles es que estén atentos a de pronto si han tenido exposición, por ejemplo, ¿qué es lo que está en esa lista gigante?
quesos, embutidos, preservantes, cafeína, etcétera, ¿no? Entonces, si han tenido exposición a algún producto lácteo y inmediatamente después de las 2 primeras horas ha aparecido el dolor de cabeza, podría condicionarse un factor de exposición y podría limitarse de la dieta, y así sucesivamente. Entonces, migraña no quiere decir restricción, porque al contrario, eso generaría un factor tensional, no puedo comer, y eso sería un gatillante a más crisis. En el ataque de dolor de cabeza es mejor el reposo. El reposo ayuda a calmar muchos dolores de cabeza, incluyendo el dolor de cabeza de migraña. Y tomar un buen analgésico no después de las horas. Como hemos hablado, los dolores de cabeza neurológicos tienden a cronificar. Por lo tanto, es importante reposar y tomar un buen analgésico en los primeros 15 a 20 minutos de dolor, ¿no? Mi dolor de cabeza solo pasa, eso puede pasar con adolescentes o adultos jóvenes. No, por favor, solo pasa con algún tipo de analgésico, un opioide. La verdad es que no, es lo peor que se puede hacer porque en realidad no están actuando sobre la causa del dolor, ¿no? Y algunas veces es mejor que reposen porque el sueño en la persona que tiene migraña suele terminar muy bien los ataques de dolor de cabeza. ¿La migraña puede tener tratamiento? Sí, en realidad tiene tratamiento preventivo, ¿no? Hay muchas condiciones que tienen tratamiento preventivo y la migraña es una de estas. La migraña es un tipo de dolor genético, ¿no? Es un tipo de dolor donde hay una predisposición genética a presentar, activar un receptor del dolor y producir este dolor crónico. Entonces uno puede dar profilaxis o tratamiento para prevenir estas crisis, especialmente aquellas que tienen alta frecuencia. ¿Qué pacientes podrían ser candidatos a la profilaxis de migraña? Si dejan de ir por lo menos un día al mes a la escuela o se limitan de alguna actividad por lo menos una vez al mes, o si tienen más de 8 dolores de cabeza al mes, si interrumpe su calidad de vida y tiene limitación social, esa persona con migraña debe recibir una profilaxis, y la profilaxis usualmente se usa de mantenimiento unos 3 a 6 meses, ¿no? ¿Y las cefaleas tensionales son frecuentes? Definitivamente. Definitivamente lo que vimos en pandemia los pediatras y los neurólogos pediatras, que por estos factores del encierro y estos factores de exposición a pantallas y abuso a veces de jueguitos, uno quería seguir ganando, seguir jugando, quería seguir o quería salir y no podía tener, dejamos de ver a la familia y eso produjo el aumento en condiciones emocionales. Y eso también produjo el aumento de cefaleas tensionales. Entonces, las cefaleas tensionales, ¿por qué producen dolor? Porque hay una contracción muscular prolongada relacionada a la tensión. Es constante, es agudo, es del tipo opresivo, ¿no? Usualmente suele dolerte en la parte posterior del cráneo y ese es un diagnóstico diferencial, ¿no? Me duele por aquí, ¿no? Me duele la cabeza y me duele por aquí, ¿no? Y en realidad uno agarra y lo siente contracturados en todo el cuello, principalmente adolescentes, y eso es tensional, ¿no? O puede presentarse en banda, pero de tipo opresivo. Puede durar 30 minutos o puede durar el día, pero no incapacita, no limita las actividades. Y entonces el diagnóstico es mediante el interrogatorio, ver que no interrumpe la actividad de vida diaria, ver que no hay ningún factor neurológico asociado, etcétera, y ver los factores del día a día. Preguntamos, ¿y cómo va el día? ¿Y qué es lo que hacen el día? ¿Y en qué consiste el día? ¿Cómo han ido estos meses? ¿Y qué tal el colegio? Y esas son cosas que se preguntan en consulta más coloquiales y podemos llegar al diagnóstico de una cefalea tensional. ¿Qué se deja? En realidad, técnicas de relajación, manejo de estrés, si hay demasiada ansiedad, ¿no? Podríamos derivarlos a servicio de psicología, que también poseemos en la clínica, etc. Y eso sería un abordaje general a los dolores de cabeza. Bueno, ahora, después de haber conversado un poco sobre los dolores de cabeza y sus generalidades, quedamos atentos a las preguntas que nos pongamos en el chat para conversarlo en este en vivo. Buenas tardes, mi niño me refiere dolor de cabeza por 3 días, le doy paracetamol y se lo pasa, su papá sufre migraña, ¿tiene algo que ver eso? Acá tenemos 2 características, tenemos un antecedente familiar de migraña, la migraña, recordemos, es herencia dominante, es decir, podría heredarse, y luego tiene dolor de cabeza por 3 días. Si lo está consultando es que no es el primer dolor de cabeza, debe ser recurrente, entonces estamos en una condición que se presenta con cierta frecuencia y recurrencia. Ahora, el dolor de migraña puede durar horas o hasta días. No es poco común que personas con migraña han referido un dolor de cabeza hasta de una semana, ¿no? Es decir, pueden haber ataques de migraña de hasta una semana, sí. Entonces, podría ser que este niño tenga el diagnóstico de migraña
tenemos la condición de heredabilidad y tenemos la condición de recurrencia y duración del tiempo de más de media hora. Es altamente probable que este niño podría tener migraña, le recomendaría una evaluación. ¿Qué hacer para evitar este síntoma en nuestros pequeños? Estar alerta. En realidad es muy poco probable que podamos evitar el síntoma de dolores de cabeza, porque el dolor de cabeza se presenta en una frecuencia de 5 8 de cada 10. Es decir, nuestros niños alguna vez pueden tener una infección, una gripe, una faringitis y dolerle la cabeza. ¿Qué hacer cuando le duele la cabeza por una causa respiratoria? Calmar el dolor. Eso es lo primero, calmar el dolor. ¿Qué hacer si tiene dolores de cabeza de recurrencia? Estar atentos. ¿Qué más hay con el dolor? ¿No? Se marean con el dolor los limita, el dolor tiene una duración, es más de día, de noche, etc. Y si este dolor se presenta solo alguna vez relacionado a algo que ha ocurrido en ese día, ha calmado el dolor y ahí acabó. Pero si tiene relativa frecuencia, hay que ver todo lo que podría estar relacionado a los síntomas de ese dolor y tener una evaluación. ¿El dolor de cabeza está relacionado con la comida y la actividad física? Sí. Especialmente en personas que tienen migraña, el dolor de cabeza puede estar asociado a la exposición de algunos colorantes o preservantes. Y en las personas que tienen migraña, la poca hidratación y el exceso de actividad física podría producir dolor de cabeza. Es más, existe una Sociedad Internacional de los Dolores de Cabeza, y esa Sociedad Internacional de los Dolores de Cabeza tiene un subtipo de los 200 tipos de dolor de cabeza que existe, tiene un subtipo de dolor de cabeza relacionado al ejercicio, pero no suele presentarse en niños, suele presentarse más en adultos, ¿no? Pero eso sería un acápite adicional, ¿no? Doctora, ¿qué significa dolor de nariz como un golpe y dolor de la visión? ¿Debería acudir a un neurólogo o a un otorrino? Podría... En realidad, ahí ese dolor alrededor de la nariz, ¿no? Como un golpe, entonces es un dolor opresivo, ¿no? Entonces tenemos un dolor opresivo en la zona nasogeniana y dolor ocular, ¿no? Entonces tenemos justo un dolor muy localizado. Habría que ver qué otros síntomas adicionales tenemos. Yo le recomendaría más que una consulta con el otorrino, primero una consulta con su pediatra, para que le haga una revisión general y luego, si lo cree pertinente, lo derivaría con un neurólogo pediatra. ¿Tiene algo que ver con la alergia, el dolor de cabeza? Sí y no. El dolor de cabeza, si hay una persona alérgica con rinitis alérgica, va a tener congestión nasal, va a tener ronquido nasal y podría tener dolor de cabeza asociado a la pobre oxigenación o a la obstrucción nasal y tiene microdespertares, ¿no? ¿Migraña tiene una relación con alergia? No, en realidad, ¿no? Entonces, sí podría haber una relación, especialmente si hay alteraciones en el sueño. ¿Y podría tener una relación el dolor de cabeza con personas alérgicas? Sí, porque las personas alérgicas podrían acumular moco en los senos paranasales y podrían tener un dolor recurrente asociado. ¿Y qué le recomendaría? Una consulta con el otorrino para ver si no tienen una rinitis alérgica que está ocasionando sinusitis recurrentes, no necesariamente infecciosas, ¿no? Buenas tardes, de vez en cuando a mi hijo de 10 años le duele la frente. Suele pasarle después del colegio. Toma paracetamol o ibuprofeno y le pasa. Y siempre se duerme con el dolor y al despertar le pasa. ¿A qué se deberá? Estamos hablando de un escolar de 10 años que tiene dolor frontal, tenemos dolor localizado. Ahí que habría que preguntar qué tipo de dolor es tipo opresivo o tipo latido, ¿no? Le suele pasar después del colegio, es decir, lo más probable que salga del colegio y llegue a la casa con el dolor. Entonces ya estamos hablando de un dolor no de breve duración, estamos hablando de un dolor de por lo menos de más de media hora, ¿no? Y le pasa, y que duerme con el dolor y al despertarse le pasa, es decir, démosle 1 hora de sueño, media hora en llegar y 1 hora en sueño, ese dolor que calme el sueño, que es de manera recurrente, que puede empezar después de asistir al colegio, donde uno tiene que estar atento, donde uno tiene que estar aprendiendo todo lo que está, podría ser o tensional o podría ser también indicativo de un dolor de cabeza o con migraña, que le recomendaría una consulta con un neurólogo pediatra porque tenemos un dolor de cabeza recurrente, ¿no? Buenas tardes. El uso de pantallas como la de los celulares, televisores inteligentes y o de computadoras podrían ser un antecedente importante para la aparición de cefaleas tempranas en la infancia. Sí, ¿no? El uso de pantallas, es más, el sobreuso de pantallas que han reportado, por ejemplo, los oftalmólogos, que el sobreuso de pantallas en esta pandemia ha aumentado la incidencia de miopía,
¿no? Y eso podría estar asociado al dolor frontal por el hecho de enfocar, sí. Ahora, en una persona que tiene dolor de cabeza tensional, la exposición luminosa podría ser, o sea, la exposición de la intensidad de la luz de celulares o de pantallas inteligentes tiene la longitud de onda de la radiación UV. Entonces es como que estemos todo el día mirando al sol. Entonces eso una persona con cefalea tensional puede producir dolor de cabeza, y una persona con migraña podría ser un fotoestimulante y producir más dolor de cabeza. Entonces ha aumentado la incidencia definitivamente. Doctora Pamela, buenas tardes. Disculpe, las alergias, rinitis, debe ser rinitis. Rinitis suele descompensar las convulsiones. Es otro tema, pero si una persona tiene convulsiones, después de la convulsión le puede doler la cabeza, sí es una causa aguda, ¿no? Después de una convulsión tiene el dolor de cabeza secundario a la convulsión. Ahora, una persona que tiene convulsiones recurrentes y ya tiene un diagnóstico como epilepsia o otro tipo de causa, el tener un antecedente alérgico y una sobreinfección por esa alergia podría ser más eventos convulsivos, sí, ¿no? Buenas noches. De vez en cuando, mi hija de 12 años le duele la altura de las cejas. Cuando le doy paracetamol, le pasa. ¿Será algún tipo de migraña? Habría que ver si hay algún otro síntoma asociado. Podría ser migraña en el caso que hay algún síntoma asociado. Recordemos que la mayor frecuencia de las migrañas suelen ser las clásicas. ¿Qué quiere decir una migraña clásica? Hay molestias a la luz, al ruido, hay sensación de náuseas o vómitos. Y es un dolor que puede durar más de media hora a horas, o en el caso de que hablemos en la primera pregunta in vivo, le duraba hasta días, ¿no? Entonces habría que ver, aparte de la localización, el tipo de dolor y los otros síntomas asociados, ¿no? Le recomendaría una consulta primero con su pediatra para definir mejor el dolor, y si lo cree conveniente lo derivará a la especialidad. Buenas tardes, doctora, dígame. Yo tengo migraña hace 32 años, buenas tardes señora, y me da mis dolores de cabeza con náuseas. Dígame, ¿mis hijos también sufrirán migraña? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Puede ser la característica heredada, pero no necesariamente se puede presentar. Puede heredarse en casi el 50%, entonces podrían ser la característica genética y no necesariamente presentarla, podrían presentarla sus nietos o no. ¿Qué le recomendaría? ¿No? Una persona que tiene migraña y tiene hijos, recordemos que 1 o 2 de cada 10 puede tener migraña, entonces todos tenemos hijos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Evitar los factores que podrían predisponer más ataques, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer que mis niños tengan un horario regular de sueño y tengan un buen horario de sueño dependiendo de su edad. Si estamos en un niño en preescolar, debe dormir por lo menos más de 9 horas, de 9 a 11 horas. Si tenemos un niño escolar, debe dormir por lo menos 8 horas. Cuando digo esos horarios, todos se me quedan mirando, diciendo tanto, es que es necesario, porque necesitamos que nuestro cerebro, expuesto a las exigencias del día a día, descanse. ¿Qué podría hacer que mis hijos tengan actividad física? La actividad física te hace sentir saludable, te hace tener un estado de salud, no solo te hace sentir, te hace estar sano, y por lo tanto disminuye tus niveles de estrés, de cortisol. Por lo tanto vas a tener menos propensión a tener estrés, y el estrés es un gatillante de crisis migrañosas, y comer saludablemente. Eso podría recomendarle como factores preventivos. Doctora, cuando un joven de 28 años le duele la cabeza en la parte frontal, ¿a qué se deberá? Estamos ante una caja de Pandora. Habría que ver exactamente cómo es el dolor. Le hinca, le duele, le late. Hay mareos, hay náuseas, le molesta la luz, el ruido, es más en la mañana, en la tarde, en la noche. Hay un montón de síntomas asociados. Como tiene 28 años, ¿qué le recomendaría? Una consulta con un médico internista, para definir bien qué características tiene ese dolor, para poder definir ante qué estamos, si estamos ante un dolor secundario a algo o es un dolor primario tipo tensional o migraña. Continúa la pregunta. Debe ser por a mí me pasaba cuando llegaba a fin de ciclo, por tanto de exámenes, claro, definitivamente el dolor de cabeza tensional es muy frecuente en adultos jóvenes, ¿no? Esta es otra pregunta que no tiene relación con migraña, pero nos pregunta sobre las plagiocefalias, ¿no? ¿A qué se define con plagiocefalia? El cráneo tiene una forma, ¿no? Todos los cráneos tienen una forma peculiar en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de plagiocefalia, estamos hablando de aplanamiento de una parte del cráneo
dependiendo de, uno, de una condición genética o dos, posicional. Entonces, si tenemos el aplanamiento del cráneo de un bebé, que su cráneo está creciendo durante el primer año y tiene aplanamiento en una región, ¿no?, por posición, habría que ver algunas cosas. Uno, ese aplanamiento, qué grado tiene. Dos, ocurre deformación o no del cráneo. Tres, cómo va el desarrollo del niño. O sea, el niño tiene un buen desarrollo, es decir, está yendo de acuerdo a lo adecuado o no. Y cuatro, ese cráneo está creciendo o no, ¿no? Entonces, ¿está creciendo o no? Su pediatra. ¿Está teniendo un buen desarrollo o no? Su pediatra. ¿Es un aplanamiento leve, moderado, severo? Su pediatra. Entonces, por lo tanto, ¿qué le recomendaría? Esas consultas con su pediatra en su próximo control de niño sano. Buenas tardes, mi hija de 13 años tiene muchos dolores de cabeza justo después de que le dio COVID. Eran muy seguidos, se le hizo resonancia magnética y todo bien, pero ahora hacen actividades para que se distraiga y ahora son muy espaciados los dolores. ¿Qué puedo hacer para que ya no le duela más, no? Aquí habría que definir bien, bueno, acá habría que ver qué es un dolor de cabeza recurrente, ¿no? Es un dolor de cabeza recurrente que se ha espaciado haciendo actividades de entretenimiento, pero cada cierto tiempo vuelven a doler, ¿no? Entonces, aquí este dolor de cabeza, si no tiene otra característica especial y es solo dolor y es un dolor sordo, podría entrar más dentro de un dolor tensional, ¿no? Lo más probable es que después que hayamos tenido COVID haya habido una sensación de temor, angustia, y luego después de eso haya persistido con dolores de cabeza relacionados a las actividades de la vida diaria, y coincidentemente cuando estamos haciendo actividades libres o actividades de recreación, los dolores ya se han empezado a espaciar, ¿no? ¿Qué podría hacer para que no le duela más? En realidad, lo que podríamos hacer es seguir haciendo actividades recreativas, evaluar si hay algún otro factor asociado al dolor de cabeza, es decir, si el dolor es tipo opresivo, entra más hacia tensional; si es tipo pulsátil, con náuseas, vómitos, vértigo, entra más dentro de la migraña, y el estrés, al contrario, lo que sería es un gatillante de la migraña. Entonces, ¿qué podría recomendarle? Una evaluación médica con su pediatra y ver si en realidad podríamos clasificar su tipo de dolor para ayudarla a prevenir más dolores, ¿no? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo me diagnostican la migraña? ¿Tiene cura? Porque a mis niñas les duele mucho la cabeza constantemente. Bueno, acá tenemos una mamá que tiene un dolor de cabeza crónico y cuyas niñas han empezado también a tener dolores de cabeza con relativa frecuencia. Lo que habría que hacer es, primero, un control con su pediatra o con un neurólogo pediatra, como estos ya son crónicos recurrentes, un neurólogo pediatra, y en consulta clasificar el dolor de cabeza de las niñas, si podría ser o no el diagnóstico de migraña. Y el diagnóstico de migraña es principalmente por síntomas, ¿no? Un dolor recurrente que se asocia a otros síntomas como molestias de la luz, al ruido, sensación de vértigo, problemas auditivos, etcétera, ¿no? Bueno, les agradecemos por las preguntas. En realidad hemos afianzado lo que habíamos conversado en la charla, y les agradezco por haber estado acompañándonos en este consultorio en vivo, y los invito a venir a la Clínica Ricardo Palma, al consultorio de neurología pediátrica, donde nos encontramos todos los días, de lunes a viernes, durante las mañanas, y podrían reservar sus citas por la web de la clínica y por los teléfonos del call center. Gracias, buenas noches.